Administraciones de finanzas, el poder del dueño. La escritura en Génesis dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Allí se revela la autoría, se revela la autoría del cielo y de la tierra. Allí se revela quién es el autor del cielo y de la tierra. Allí se revela quién es el creador del cielo y de la tierra. Allí se revela quién hizo el cielo y la tierra. Allí se revela desde el principio quién es el dueño del cielo y de la tierra. Dios. Dios es el dueño del cielo y de la tierra. Como dueño, Él decidió hacer los cielos y la tierra y colocar en la tierra a Adán para que tuviera una familia y poblar la tierra de una nueva raza llamada la raza humana, para que la raza humana viviera como todos ellos, como hijos e hijas de Dios, haciendo su voluntad, gobernando con el gobierno de Dios en la tierra y en el cielo. Pero Dios perdió algo. Dios perdió a Adán y Dios perdió la tierra y todo lo que la tierra tiene. Pero en el registro espiritual, porque la tierra física, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por lo tanto, existe un registro espiritual donde indica, señala que Dios es el dueño del cielo y de la tierra. Dios había perdido la tierra y al hombre y a la raza humana, pero no había dejado de ser el dueño supremo, el dueño absoluto. Y como dueño tiene poder para recuperarla, para restaurarla a su estado original. Porque cuando Dios creó entonces al hombre, Dios antes había dicho: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Dios lo hizo y lo colocó en un lugar y le dio órdenes, le dio un gobierno para que él gobernara como dueño de todas las cosas que había creado. Dios, el dueño máximo de todo lo que ha sido hecho. Entonces Dios le dijo a Adán que debía mantenerse ejerciendo obediencia espiritual. Pero al desobedecer Adán a Dios, pecó, y al pecar, toda su descendencia, según lo revela la Escritura cuando dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto Adán pecó, sus hijos también podían pecar, y al nacer y vivir y pecar, al igual que Adán, estaban destituidos de la gloria de Dios. La gloria de Dios es el poder del dueño, manifestado en su máximo nivel y en crecimiento. Entonces, al hombre desobedecer, Dios una vez le pregunta a Adán: ¿dónde estás tú? Y Adán le responde, y Dios descubre que Adán había desobedecido y lo sacó del huerto. Entonces el hombre comenzó a vivir en el estado terrenal, el estado donde viven ahora los hijos de los hombres, los hijos de Adán, donde todos son pecadores. Pero Dios había perdido algo: al hombre, a la raza humana, y
a la tierra y todo lo que hay en ella. Pero Dios no deja de ser dueño de todo. Dios no deja de ser dueño del cielo y de la tierra. Entonces Dios se comenzó a aparecer, a manifestar, a revelar a varios hijos de los hombres para comenzar un proceso de restauración, de reconciliación y de salvación de lo que había perdido la raza humana y la tierra. Entonces, cuando vino el tiempo que Dios predestinó, Dios envió a su Hijo, a Jesús, y Él dijo: he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Se había perdido el poder del dueño, y Él venía a restaurar a la raza humana, a restaurar la tierra, a recuperar la tierra. Cuando Jesús es declarado Hijo de Dios con poder, con el poder del dueño, porque el profeta Juan lo anunció, lo reveló, inspirado por el Espíritu, cuando dijo en visiones de Dios que veía el cielo abierto y a Dios sentado en su trono, y el Espíritu Santo que venía en forma corporal como paloma sobre Jesús. Él oyó la voz de Dios que decía: he aquí, este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia para que ejerza todo mi poder, complacencia para que ejerza el poder del dueño. El Hijo del dueño ejerce el poder del dueño. Pero Dios venía a salvar lo que se había perdido. Se había perdido la raza humana. Y Dios vino a hacer nuevos hijos para darles también el poder del dueño. Por eso la Escritura dice en Romanos que somos herederos, que somos coherederos. Herederos, somos dueños. Coherederos, somos codueños. Los que son dueños de algo, un grupo de personas que es dueño de algo. Dios vino a revelar el poder del dueño. Por eso Jesús decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Venía el reino del dueño, venía el poder del dueño. La Escritura dice que el reino de los cielos no consiste en palabras, consiste en poder, el poder del dueño. Primeramente por la revelación de la voluntad del dueño y por la manifestación del poder del dueño, poder espiritual y la autoridad legal según la justicia divina y del reino de los cielos que el dueño del cielo y de la tierra tiene para ejercer en el cielo y en la tierra. Por eso cuando Jesús vino a la tierra, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, porque Él estaba restaurando, porque Él estaba reconciliando. Se habla en la Escritura de la restauración de todas las cosas. ¿Qué significa la restauración de todas las cosas? Que todas las cosas vuelven al dueño, que todas las cosas vuelven a funcionar como deben funcionar, con la voluntad del dueño. Por eso Dios, Jesús, al predicar y hacer que personas se convirtieran en hijos de Dios, les enseña y les hace discípulos para convertirlos en herederos, en coherederos, para convertirlos en dueños de todas las cosas que Dios tiene. Cuando Dios le da herencia, le da la herencia celestial y la herencia terrenal.
la doble porción del Espíritu que hablaba proféticamente Eliseo, la doble porción del Espíritu, porque al Hijo primogénito le corresponde una doble porción, una doble parte de la herencia, más que a sus demás hermanos. La doble porción del Espíritu, la herencia celestial y la herencia terrenal. En las dos herencias, Jesús, el Hijo de Dios, y todos los hijos de Dios, y todas las hijas de Dios, son los dueños. Por eso Jesús dijo y reveló que podía hacer su voluntad, la voluntad del dueño en la tierra, cuando dijo: si dijereis a este monte, si dijereis a este sicomoro, si dijereis a este árbol, usted puede dar la orden de dueño, manifestar el poder del dueño, revelar su voluntad para que las cosas se hagan. Usted puede hacer lo que quiera en la tierra porque usted es el dueño, pero usted va a hacer lo que quiera según la voluntad de Dios, según la voluntad de Dios, porque es necesaria la obediencia espiritual. Recuerde que Adán, al ejercer desobediencia espiritual, fue constituido pecador y perdió todo lo que tenía. Fue hecho él y su raza, su descendencia, la raza humana, esclavos del pecado. Cuando Jesús vino, libertó a la raza humana del pecado, a los que creen en él, y les dio fe para creer, y los hizo sus hijos, y los hizo sus hijas, y los hace discípulos para enseñarle a vivir y a manifestar el poder del dueño. Las personas que son dueños ejercen poder. No siempre necesitan dinero, no siempre necesitan a alguien que haga lo que ellos dicen, no siempre necesitan que alguien obedezca lo que dicen, no siempre tienen que hacer ellos algo, porque ellos tienen el poder del dueño. Cuando quieren algo, dan la orden y alguien lo hace. Cuando quieren algo, piden que lo traigan y lo traen. Piden que lo traigan y viene a él. Si quiere ir a un lugar, va. Si quiere tener algo, lo tiene. Si quiere tomar algo, lo toma. Si quiere cambiar algo de un lugar a otro, lo hace. Porque es el dueño. Tiene autoridad y libertad para hacer todo lo que quiera en su propiedad. Porque él es el dueño. Tiene poder y autoridad para hacer todo lo que quiera en su herencia, con su herencia, porque él es el dueño. La Escritura dice en el libro de los Salmos que de Jehová es la tierra y su plenitud, y todo, la tierra y todo lo que en ella hay. Cuando Dios envió a Jesús, Jesús recuperó todo lo que había perdido. No solo la raza humana, a los que creen en él, los convirtió en hijos y les dio herencia para ser dueños con él, sino que también recuperó la tierra y todo lo que hay en ella, la tierra y su plenitud. Por eso Jesús, cuando manifestó el poder del dueño, reprendió los vientos y la mar y produjo grande bonanza. Los peces produjeron y el mar produjo y los vientos produjeron lo que Jesús quería. Ellos cumplieron la voluntad del dueño. Hubo abundancia de peces, hubo grande bonanza. ¿Sabe?
Los discípulos una vez escuchaban a Jesús, 5,000, y en otra ocasión más de 5,000. ¿Qué hizo Jesús? Manifestar el poder del dueño. Los hizo sentar, pidió pan, pidió pescado, los tomó, oró al Padre Celestial, los partió y los repartió, y hubo alimento para todas las personas. ¿Por qué? Porque el poder del dueño manifiesta el poder creativo de Dios. Si usted no tiene dinero y usted es hijo de Dios, y usted es hija de Dios, y usted cree en Dios porque es creyente, y usted tiene fe en Dios, usted es dueño, usted es dueña. El dueño puede crear. Tome su bolsillo, coloque su mano en su bolsillo y diga: tengo dinero. Y va a pasar, porque usted es el dueño. El poder creativo de Dios se manifiesta por la revelación y la manifestación de la voluntad del dueño. Jesús lo explicó cuando dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe, porque un hombre centurión romano le envió personas para que le dijeran que orara a su siervo que estaba grave. Y él dijo: yo voy. Pero el hombre le mandó a decir: solamente di la palabra y mi siervo sanará, porque no soy digno de que entre bajo mi techo. Porque yo también soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Si digo a este, ve, y él va. Si digo a este, ven, él viene. Si digo a mi siervo, haz esto, lo hace. Por eso Jesús dijo: ni aún en Israel he hallado tanta fe. Hebreos 11, 1 al 3, habla de la fe como el instrumento que Dios usa para que los hijos y las hijas de Dios entiendan espiritualmente toda la voluntad de Dios que Él revela, todas las cosas que Él habla. Entonces, este hombre había entendido el poder del dueño. Este hombre había entendido la manifestación del poder del dueño. Hablaba con confianza, hablaba con poder, hablaba con autoridad, porque él usaba el poder del dueño. Manifestaba la voluntad del dueño. Le decía algo a un soldado y el soldado iba. Le decía algo a un soldado y el soldado venía. Le decía algo a su siervo y su siervo lo hacía. Por eso le mandó a decir a Jesús: solamente di la palabra y mi siervo sanará. Él entendía. Usted tiene que entender que cuando usted necesita algo, que cuando usted quiere algo, que cuando usted necesita una respuesta, que cuando usted necesita que suceda una acción, usted manifieste el poder de la voluntad del dueño, manifieste el poder del dueño. Usted va a orar a Dios, al dueño supremo, para pedirle la manifestación de la voluntad del dueño. Pero usted, como hijo de Dios, usted es dueño y tiene autoridad y libertad para ejercer su voluntad de dueño, su poder de dueño, cuando quiera. En la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada. Tiene poder para manifestar el poder del dueño. Si usted necesita dinero, ore su bolsillo, ore sus monedas que tiene, ore su dinero, ore, ministre, porque usted tiene poder. Usted es un habitante del reino de los cielos. Y el reino de los cielos no consiste en palabras, consiste en poder del dueño. Manifieste ese poder. La Escritura dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros.
La Escritura dice, ministrad. Y si usted es el dueño, ¿qué ministra el dueño? Su voluntad. ¿Qué ministra el dueño? Su poder. Entonces usted debe, por revelación de Dios en el Espíritu, inspirado por Dios, con la revelación de la voluntad de Dios, siendo entendido de cuál sea la voluntad de Dios, usted debe manifestar la voluntad de dueño. Usted debe manifestar el poder del dueño, porque usted es el dueño, porque usted es la dueña. Usted no debe permitir que el impío, que el malo, que el perverso, que el maligno ejerza su poder de dueño sobre algo que él no es dueño. La tierra la recuperó Jesús y todo lo que hay en la tierra, la plenitud de la tierra la recuperó Jesús. La Escritura dice, veamos, Colosenses. La Escritura, Dios la utiliza para revelar la voluntad del dueño y revelar el poder del dueño, que el dueño utiliza y utilizará para hacer su voluntad sobre sus hijos en el cielo y en la tierra, y sobre cualquier persona del cielo y de la tierra. La Escritura dice en Colosenses, veamos lo que la Escritura dice en el libro de Colosenses, algo muy importante sobre la voluntad del dueño, sobre el poder del dueño, cómo recuperó el dueño la tierra y su plenitud. La Escritura dice, Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15, la Escritura dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí Dios habla de términos militares, de los términos que se usan en una guerra, los términos que se usan en una campaña militar. Dios envió a Jesús a recuperar la tierra. Jesús es rey y va a pelear contra el rey de la tierra, que le quitó el reino y el reinado a Adán y esclavizó a la raza humana y se apoderó de todos los bienes de la raza humana y de todos los bienes y riquezas que había en la tierra. Porque la Escritura dice en el libro de los Salmos, de Jehová es la tierra y su plenitud, de Jehová es la tierra y todo lo que en ella hay. Jesús vino a recuperar la tierra. ¿Cómo la recuperó? El diablo se le apareció cuando Jesús fue al desierto, movido por el Espíritu Santo al desierto, y el diablo vino para atacarlo, para tentarlo, para producir que Jesús
cometiera desobediencia espiritual como la cometió Adán. El diablo le dijo a Jesús, le mostró en un momento, mire lo que pasó, le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos. Y le dijo el diablo a Jesús, todo esto te daré porque toda esta potestad a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús le dijo, la revelación de la potestad, del poder, de la voluntad y del poder del dueño. El diablo otra vez lo ataca y Jesús le dice, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La manifestación de la presencia, de la revelación de la voluntad y del poder del dueño. Y el diablo, cuando la vio, cuando la sintió, cuando la experimentó, entonces le dejó. Y después viene ataque tras ataque. Y está Jesús en la cruz. Porque ellos, los enemigos de Jesús, y el reino de las tinieblas, el reino del diablo, el imperio de la muerte, conspiran para matar a Jesús. Y Jesús dice, esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Le digo, estos son ustedes que están conspirando. Ellos pensaban que al matarlo le ganaban, pero Jesús estaba manifestando sabiduría oculta que ellos no podían conocer. Jesús estaba haciendo cosas secretas que su enemigo no podía conocer. Crucifican a Jesús. ¿Qué pasó cuando Él es crucificado? Sucedió lo que pasó allí en Colosenses capítulo 2, 13 al 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Miremos esas palabras, dice despojando. Despojar es un término de campaña militar, es un término militar, es un término de guerra. Cuando había una guerra entre dos ejércitos, entre dos naciones, entre dos reinos enemigos, el reino que ganaba despojaba de sus riquezas, de lo que es llamado el botín, al reino enemigo que perdía. Jesús habló de esto diciendo cuando dijo, mientras el hombre fuerte guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero viene otro más fuerte que él y le quita las armas en que confía. Y entra a su casa y lo ata, y entra a su casa y toma los bienes y toma el botín y lo despoja y le quita todas sus riquezas. Jesús hablaba de lo que Él iba a hacer en la tierra. Jesús hablaba de lo que Él hizo en la tierra. Y despojando a los principados y a las potestades. Cuando un reino enemigo de otro reino enemigo, cuando los dos ejércitos se enfrentan, y el ejército de un reino pierde la batalla y pierde la guerra, el reino que triunfa, el reino que gana, el reino que conquista, toma esclavos, toma prisioneros, toma cautivos, y cuando los toma, los aprisiona, los encarcela, los coloca en calabozos y los exhibe públicamente para demostrar el poder
de la voluntad y del poder del dueño sobre el enemigo derrotado. Él muestra al enemigo derrotado. Él muestra el rey que gana, el ejército que gana. Muestra al enemigo derrotado. Los exhibió públicamente. Pero antes triunfó sobre ellos. ¿Dónde triunfó sobre ellos? Triunfando sobre ellos en la cruz. Ellos pensaron que al matarlo le ganaban porque pensaban que era un pecador más. Un hombre un poco más santo entre los pecadores. Un hombre un poco más santo entre los pecadores que se santificaban y que eran santos. Él era el Hijo de Dios, el Santo, el Hijo del Santísimo, el Hijo del Altísimo, el Hijo de Dios, el restaurador de los hijos de los hombres, el que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Jesús reveló que vino a recuperar y que no se iba a ir y que no iba a descansar hasta que recuperara lo que había perdido. Lo explicó y lo reveló cuando habla de una mujer que tiene una dracma y se le cae, se le pierde, y que enciende una luz y empieza a barrer toda su casa hasta encontrar la moneda. Y cuando la encuentra, le va y le dice a sus amigas que se gocen, que se alegren con ella porque encontró la moneda, la dracma que se le había perdido. Eso hizo Jesús. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Venció al enemigo y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y habla más del rey de ese reino diciendo en el libro de Hebreos, veamos el libro de Hebreos. Hebreos, la escritura dice lo siguiente. Hebreos capítulo 2, verso 14, la escritura dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir al que tenía, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Qué dice? Allí dice que lo destruyó, dice que lo destruyó, porque triunfó sobre ellos en la cruz y los despojó de todas las riquezas, los despojó de la tierra, los bienes que habían robado. Recuerde que Jesús reveló quién era el diablo. Dijo, el príncipe de este mundo. Y dijo lo siguiente: ¿a qué había venido el diablo? Jesús dijo, el ladrón no vino sino a hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Vida en abundancia para los que creen, para los hijos, para los discípulos. Pero para el enemigo, guerra y derrota y juicio. Cuando el reino y el rey en guerra vence, triunfa sobre el enemigo derrotado es tomado cautivo, tomado preso, colocado en el calabozo, es derrotado, es vencido, es esclavo, es prisionero, y le quitan todas las riquezas que tiene y finalmente le hacen un juicio. Jesús dijo, el príncipe de este mundo será juzgado
en el libro del apóstol Juan lo dice y lo explica. El príncipe de este mundo será juzgado. Y dijo que cuando lo juzgan, cuando los reyes vencen a un enemigo que conspira, lo encarcelan y lo destierran, lo exilian, lo echan fuera del país para que no haga daño, porque es un criminal peligroso. Lo vence en guerra, lo derrota, le quita lo que robó, lo reparte a lo que perdió, lo robado, lo encarcela, lo juzga y lo expulsa de la tierra. Jesús dijo, el príncipe de este mundo será echado fuera. Jesús revela, manifiesta y hace la voluntad del dueño, el dueño supremo, y la voluntad de él. La voluntad del dueño era hacer estas cosas con el enemigo, buscarlo, vencerlo, capturarlo, juzgarlo, encarcelarlo y echarlo fuera. Porque la tierra tiene un dueño, el dueño supremo, el creador del cielo y de la tierra, el que dijo, de Jehová es la tierra y su plenitud, de Jehová es la tierra y todo lo que en ella hay. Por eso cuando Jesús resucitó, les enseñó más cosas a los discípulos y subió al cielo. Él enseñó cuando estaba con los discípulos y después que resucitó, y hoy enseña diciendo, el que cree en mí, las cosas que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Tú tienes el privilegio, la autoridad y la responsabilidad de manifestar la voluntad y el poder del dueño, porque usted es hijo de Dios, porque usted es hija de Dios. Por lo tanto, usted debe ejercer el poder del dueño. Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, para que les enseñen a manifestar la voluntad y el poder del dueño. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Jesús ya no hablaba del diablo, de que el diablo tuviera potestad. El diablo le dijo a él antes, en el desierto, porque toda esta potestad a mí me ha sido entregada. Pero cuando Jesús, desde que comenzó hasta que terminó a manifestar el poder, la voluntad del dueño, el diablo entonces le dejó. El diablo fue derrotado y fue juzgado y fue expulsado de la tierra. El criminal enemigo. Entonces Jesús dijo, habiendo conquistado el reino de las tinieblas, el imperio de la muerte, a todos sus enemigos, al no haber enemigo que luchara contra él, porque los había derrotado a todos, Jesús dijo, a nosotros, a sus hijos y a sus hijas, les dijo, a los habitantes del reino de los cielos, el reino que ganó la victoria, él dijo, toda potestad me ha sido entregada, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Usted tiene que manifestar la voluntad y el poder del dueño, porque ahora usted es el dueño, porque ahora usted es la dueña.
Jesús le dijo al mar, calla, enmudece. Y el mar le obedeció, y el viento le obedeció. Y se produjo la restauración de la palabra, de la voluntad y del poder del dueño que Dios había hablado a Adán. Porque Dios creó todo y bendijo y dijo, fructificad y multiplicad. Pero a causa de la desobediencia, del pecado, del reino enemigo del diablo y de los que estaban con él, no se manifestaba la voluntad y el poder del dueño. Cuando vino Jesús y venció al enemigo, estableció entonces el poder y la voluntad del dueño. Y le dio a sus hijos el privilegio de usar, de manifestar también el poder y la autoridad que como hijos, que como dueños también tienen. Por eso Jesús dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por eso Jesús dijo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Por lo tanto, usted tiene que manifestar la voluntad del dueño. Usted tiene que manifestar la voluntad y el poder del dueño. Manifiéstala, porque tú eres el dueño. Mírate en un espejo y di, yo soy el dueño. Di, yo soy la dueña. Y manifiesta la voluntad y el poder del dueño por revelación de Dios en el Espíritu. Jesús dijo a sus discípulos, envió a dos y le dijo, vayan a la casa de un hombre y díganle que me dé tal cosa y después yo se la doy. Jesús ejercía la voluntad y el poder del dueño. No solo en los hombres que recuperó, no solo en sus hijos, los discípulos que recuperó, sino también en las riquezas que había en la tierra. De Jehová es la tierra y su plenitud, la tierra y todo lo que en ella hay. Usted tiene derecho, usted tiene el privilegio y usted tiene la responsabilidad de usar su herencia, la herencia celestial y la herencia terrenal. Dios le dijo a Abraham, mira al norte, al sur, al oriente y al occidente, toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Esa palabra era para la simiente que tenía que venir, para el Hijo, para Jesús, y Jesús como Padre, el Padre Celestial, el Espíritu Santo, nos da esa herencia a todos nosotros, sus hijos y sus hijas, para que ejerzan la voluntad y el poder del dueño sobre personas, sobre los hijos de Dios también, porque Él dijo en el libro de Isaías, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Los hijos son los hijos y la obra de sus manos son los hijos de los hombres. Pero también tenemos poder, tenemos privilegio, tenemos derecho y tenemos la responsabilidad para usar la voluntad y el poder del dueño sobre las riquezas que están en la tierra. Isaías 23:17 dice, para los que viven delante de Jehová, para que coman hasta saciarse y vistan espléndidamente. Por eso Dios dijo al rey Saúl, antes que fuese rey, cuando le dicen que es rey, ¿y para quién es todo? Por eso Jesús dijo, revelando por medio del apóstol, porque todo es vuestro. Por eso lo reveló por medio del profeta Juan, cuando dijo Juan hablando de Jesús, el que de arriba viene es sobre todos.
es sobre todos, porque es el dueño. Usted es hijo de Dios. Usted nació del agua y del Espíritu. Usted fue renacido por la palabra de Dios. Usted recibió la naturaleza divina. Usted es hijo de Dios. Usted es hija de Dios. Recupera el poder del dueño. Usa el poder del dueño. Dios te ha hablado del poder del dueño. Usa el poder del dueño. Ministra el poder del dueño. Nadie lo va a hacer por ti. Aunque el impío actúe con poder del dueño y voluntad del dueño, no tiene el poder del dueño. Solo tú, hijo de Dios, solo tú, hija de Dios, tienes el poder del dueño. Jesús dijo, toda potestad me ha sido entregada. ¿Quién la tiene? ¿Quién tiene el poder del dueño y la voluntad del dueño en la tierra? Jesús y sus hijos y sus hijas. Él lo revela cuando dijo por medio del apóstol que dijo que oren por el rey y por todo lo que está en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente. Pero eso no pasa porque no hay un dueño que se levante a orar y a ministrar para que eso suceda. Jesús le dijo al mar, calla, enmudece. Le dijo al viento, calla, enmudece. Y después obedecieron y después se produjo grande bonanza. La Escritura dice que traían el dinero a los pies de los apóstoles, pero porque los apóstoles hacían la voluntad del dueño, el poder del dueño. Es el dueño del dinero y de las riquezas, es Dios. El dueño del dinero y de las riquezas es Jesús. El dueño del dinero y de la riqueza es el Espíritu Santo. El dueño del dinero y de la riqueza eres tú, hijo de Dios. Eres tú, hija de Dios. Por eso los hijos obedientes, obedeciendo a Dios en el Espíritu, inspirados por el Espíritu, por revelación de Dios en el Espíritu, traían dinero a quien tienen que darlo, al dueño, a Dios, quien creó el dinero. Traían su riqueza al dueño, al que creó las riquezas, porque todo tiene que volver a Él. Primero los hijos, después la tierra, después las riquezas. Por eso traían dinero a los pies de los apóstoles. ¿Por qué? Porque el dueño supremo era el Padre de ellos. Ellos eran dueños. ¿Por qué? Porque la Escritura revela lo siguiente. Jesús dijo, cuando envió apóstoles y profetas, les dijo, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, recibe al que me envió. El que lo envió es el dueño de todo. El que lo envió es el dueño. Y es la voluntad del dueño que usted reciba. La voluntad del Padre Celestial, que usted reciba a Jesús, a quien Él ha enviado. Y que reciba a los apóstoles y profetas, a quien Él ha enviado. Y que reciba a los ministerios, a quien Él ha enviado. Y que reciba a la iglesia, a los hijos de Dios, a las hijas de Dios y a los hijos de Dios que Él ha enviado. Porque son los dueños, los herederos y los coherederos, los dueños y los codueños de todas las cosas que se ven, de todas las cosas que existen. Por eso Jesús dijo, si dijereis a este monte, si dijereis a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, os obedecería, porque usted es el dueño. Por eso los alguaciles que fueron a capturar a Jesús por conspiración de sus enemigos, regresaron sin Jesús, y los enemigos le dijeron, ¿por qué no habéis traído a ese hombre? Y ellos dijeron, jamás ningún hombre ha hablado como este hombre.
porque hablaba como dueño, porque era el dueño. Tú eres el dueño. Tú eres la dueña. Manifiesta tu voluntad, manifiesta tu poder. Crea. Necesitas riquezas, necesitas dinero, necesitas empleo, necesitas una empresa, necesitas algo físico, algo material, algo espiritual. Manifiesta el poder del dueño. Usted puede manifestar cosas espirituales a la tierra y usted puede manifestar cosas terrenales en la tierra. Usted puede traer cosas del cielo a la tierra y usted puede traer cosas de la tierra a usted. El profeta Elías, se acabó el agua del arroyo, estaba bajo el enebro, se acabó el pan, se acabó la carne que traía el cuervo, pero entonces vino el dueño, le envió una vasija de agua, le envió pan, con un habitante del reino. ¿A quién? A un dueño, a Elías, un dueño. El dueño comparte lo que tiene contigo, porque tú eres su hijo, porque tú eres su hija, porque tú eres dueño, porque tú eres dueña. Por eso el mundo espera, anhela ardientemente. El anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, la manifestación de los dueños, la manifestación de los dueños, la manifestación de los dueños. Ellos no pueden detener el viento ni el mar. Ellos no pueden hacer que se produzca grande bonanza cuando hablan. Tienen que usar tecnología. Pero tú eres el dueño. Solamente di la palabra y mi siervo sanará. Por eso el apóstol Dios lo utiliza para revelar en Gálatas 4, 1 al 7, que el dueño, cuando tiene un crecimiento como niño y se comporta como un hombre terrenal, en nada lo diferencian, nadie sabe si es el dueño. Usted ve niños jugando y usted ve cerca la casa más hermosa y usted no sabe cuál es el hijo dueño de esa casa. Usted no sabe cuál es el hijo del dueño. Usted no sabe cuál es el hijo del dueño porque todos los niños se ven iguales. Pero el niño que entra en la casa del dueño es el dueño. Los demás tocan la puerta, llaman y piden permiso. Piden que se les escuche. Está el dueño, dígale que me informe de algo o que venga, que necesito decirle algo para que él me dé algo. Pero el hijo entra en la casa y sale de la casa porque es el hijo del dueño y porque es el dueño, es el que tiene la llave. Por eso Jesús, el dueño, el hijo del dueño supremo, dijo, le sacó copias a las llaves y dijo, les doy las llaves del reino de los cielos. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y aquí están las llaves. Tome. Las repartió. Jesús dijo, tomando el pan como dueño, lo tomó y lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. A los dueños. Partido. Lucas 15. El hijo tenía un hermano y un padre, un hermano mayor y un padre. El hijo menor dijo al padre, Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde. Después de un tiempo, el padre le repartió los bienes. Los bienes ya están repartidos a los dueños. El dueño tiene que usarlos. Usa.
el poder del dueño. Usa el poder del dueño. Lo más poderoso no es la riqueza, es el poder del dueño que mueve la riqueza. Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ajá, ya lo dijo. Pero el dueño tiene una manifestación. Dijo, por tanto, id. Jesús reprendió al viento, reprendió al mar, y se produjo grande bonanza. Usted tiene que hablar, porque el centurión romano habló como dueño, y él no andaba con Jesús. Usted anda con Jesús, y usted tiene que andar con Jesús para que hable como dueño. El apóstol lo dijo, lo explicó, Dios lo usó para hablar de la actitud del dueño. Dijo, en tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Usted tiene que crecer en confianza, en fe, en poder, para que hable la voluntad del dueño, para que hable el poder del dueño, para que manifieste el poder del dueño. Usted puede usar el poder del dueño para lo que quieras, para todas las cosas, porque todo es vuestro. Úsalo para riquezas, úsalo para que personas conozcan a Dios, úsalo para salvar personas, úsalo para sanar personas, úsalo para sanar milagros, para hacer milagros, úsalo para que Dios te use para profetizar, úsalo para que Dios te use para enseñar. Manifiesta el poder del dueño. Ahora voy a ministrar como dueño a los demás dueños, a compartir, a ministrar el poder del dueño que Dios me ha dado. El poder del dueño del dueño supremo va a ser compartido a los demás dueños, a los hijos e hijas de Dios. Ahora, en el nombre de Jesús, sabes, cuando tú actúas como dueño, lo que tú hablas sucede, se hace tu voluntad. Hechos 15, la Escritura dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Se hace la voluntad de Dios y se hace la voluntad tuya sobre la tierra, en el cielo y en la tierra. Por eso Dios dijo en Isaías, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Voy a ministrar el poder del dueño para que tú crezcas en fe y seas edificado. Para que tú crezcas en fe y seas edificada. Y voy a ministrar finanzas de dueño para que reciban milagros y sanidades y poder. Y Dios te unja. Y Dios te ministre con su poder. Y te revele más de su voluntad de dueño. Y te revele para que tú crezcas y seas una persona, hijo de Dios e hija de Dios, que actúa como dueño, que manifiesta la voluntad y el poder de dueño. Ahora, cree. Usa tu fe en el Espíritu, en obediencia espiritual, por revelación de Dios en el Espíritu. Ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, uso la revelación de la voluntad y el poder del dueño para ministrar a los dueños, para ministrar a las dueñas, a los hijos de Dios. Poder de Dios, riquezas son manifestadas para tu vida por medio de la manifestación del poder del dueño. Toma lo que es tuyo, ministra, manifiesta poder del dueño. Fluye ahora unción de Dios, poder, fe, gracia, revelación viene a tu vida, porque tú eres dueño. Creces ahora para que actúes como dueño. Profecía, unción de sanidad, unción de milagro, dones de milagros son dados. Fluye más. Toda enfermedad es sanada. Milagros económicos, milagros de sanidad,
resurrección de muertos, leprosos son limpiados. Aparecen órganos físicos del cuerpo que faltan, dedos, manos, pies, caderas, pulmones, costillas, huesos, ojos, piel nueva, lengua, boca, dientes nuevos, cabello nuevo. Personas reciben cabello nuevo. Poder de Dios, fluye, siento más poder de Dios ahora que fluye, que ministra. Más poder de Dios. Ola de poder ahora. Más ola de poder ahora. Fluye presencia de Dios, ministrale, Padre, tu revelación de la voluntad y el poder del dueño. Ministrale, Padre, ministrale más. Ministrale más. En el nombre de Jesús. Fuego de Dios es esparcido. Fuego en el corazón sientes. La palabra de Dios te es revelada. La palabra de Dios te es revelada. Soplo del Omnipotente hace que entiendas. Fluye más. Avivamiento. Veo personas que danzan en el Espíritu. Personas que lloran y se quebrantan en el Espíritu. Dios está trayendo quebrantamiento. Dios está produciendo quebrantamiento. Ahora renovación en la mente, en el Espíritu fluye más. Te toma. Ves visiones de Dios ahora. Siente que la mano de Jehová viene sobre ti. Siente que Dios te toca. Poder, unción. Personas sienten aroma, aceite en su habitación, en el ambiente donde están, allí donde estás. Allí donde estás. Siente un aroma de unción. Dios esparce su unción sobre sus hijos. Ola de poder. Ola de poder ahora. Fluye más. Fluye más. Poder de Dios. Trae gracia. Poder de Dios. Más gracia. Ahora, poder de dueño sobre las riquezas. Ahora, toma tus riquezas por fe. Toma tus riquezas creyendo. Porque lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La voluntad del dueño, el poder del dueño hace que lo que no se ve, se vea. Toma ahora lo que es tuyo. Jesús dijo, tomad, comed, toma ahora tus riquezas. Tu herencia terrenal, tómala. Tu herencia celestial, tómala. Ángeles vienen con cosas para los hijos de Dios. Milagros económicos. Milagros económicos ahora. Milagros económicos ahora. Te dan empresas. Te dan negocios. Personas reciben herencia ahora. Poder de Dios. Fluye, ráfaga. Poder de Dios. Fluye más. Llenura, viene llenura. Más llenura de poder, de la presencia de Dios. Ministración apostólica. Ministración profética ahora. En el nombre de Jesús. De finanzas. Ministración de finanzas ahora. Se produce finanzas. Hay milagros económicos. Veo que vienen cosas. Siento un ruido. Una ola de cosas que vienen. Una ola de riquezas. Por los hijos de Dios te regalan cosas, diamante, esmeralda, oro, platino, dinero de otros países viene a ti, por giros, te los mandan milagrosamente, porque viene a ti, porque eres el dueño. Más, sopla el Omnipotente, te hace que entiendas, crece en revelación, dice el Señor. Poder de Dios, unción, poder. Ahora eres ministrado con poder de Dios. Fe, aumenta tu fe. Crees más, ahora crees más. Más poder de Dios, fuego de Dios, unción de Dios. Fluye, administración de finanzas, administración de riquezas.
Se manifiesta el poder del dueño. Viene la riqueza al dueño ahora. Viene la riqueza al dueño ahora. Se manifiesta ahora. Se manifiesta. Se manifiesta. Son abiertos tus ojos para que veas. Y abierto tu oído para que oigas. Y abierta tu boca para que hables como dueño, según lo que te revela el Espíritu, lo que Dios te revela, lo que Jesús te revela, para que lo hables y lo enseñes conforme a su voluntad. Fluye el poder del dueño. Ahora ministra más poder, 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 poder de Dios, poder de Dios. Personas son ministradas, más, son llenas ahora. Caen, danzan, son ministrados. Siente poder fuerte, gran poder ahora. Más, ola de poder 1, ola de poder 2, ola de poder 3, más, gran poder. Resurrección de muertos, leprosos son limpiados. Hay una unción en tu boca ahora. Dios te reviste de unción, una llenura nueva, gran poder, gran poder. Cuando llegue a un lugar habrá milagros. Personas reciben poder, gracia especial, para que lleguen a un lugar y haya milagros. Riquezas vengan a ellos. Riquezas vengan a ellos ahora. En el norte, en el sur, en el oeste, en el occidente, en el cielo y en la tierra. Riquezas vienen a los hijos de Dios. Riquezas vienen a las hijas de Dios. A los dueños, a las dueñas. Ahora, aún lo que habían perdido viene. Viene de regreso. Viene. Fluye poder. Gran poder. Sientes un poder, un estremecimiento. Un poder que desciende, un poder que te toma, de rayos brillantes que te tocan, que vienen sobre ti. Dios te está ministrando poder, Dios te está ministrando poder. Ola de poder ahora, ola de poder ahora, gran poder. Te tomas y danzas en el Espíritu. Más, te llena de fuego. Eres bautizado en Espíritu Santo y fuego ahora. Más. Recibe carro ahora. Recibe milagro ahora. Recibe yate ahora. Recibe furgoneta ahora. Empresarios que están pidiendo, reciben ahora. No va tu empresa a la quiebra. Es restaurada tu riqueza. Es restaurada tu revelación como poder de dueño, con voluntad de dueño, como voluntad de dueño, vuelve a ti. Lo que perdiste vuelve a ti y vuelve multiplicado. Porque yo pongo riquezas en tu mano, dice el Señor, y hago que vengan a ti, y hago que vengan a tus pies, porque es traída a mí, para que no falte nada entre mis hijos. Para que no falte nada entre mis hijos, dice el Señor. Más, recibe más, llenura, poder de Dios, más fuerte ahora, más. Poder de Dios, una unción que viene y te toma, un aceite derramado que viene y te toma. Siente que es derramado poder sobre ti. Órganos de tu cuerpo son restaurados, tu fuerza es restaurada, tu mente restaurada, la fuerza de tu mente, tu ánimo, tu vigor, tu deseo, tu pasión, el fuego en tu interior es avivado. Te es devuelto lo que perdiste, dice el Señor. Yo restauro todo a ti, porque yo te restauro en mi presencia. Ven a mí, dice el Señor, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, pero las conocerás
porque por mí la conocerás. Oirás palabra que sale de mi boca. Verás lo que yo hago y lo que voy a hacer. Mi poder derramo sobre ti. Te doy una llenura nueva, dice el Señor. Tu debilidad se vuelve en fuerza. Tu fuerza se vuelve potencia y se vuelve poder. Ahora sientes poder de Dios que te toma. Cuando a tu presencia vengan personas, habrá milagros. A donde te envíe habrá milagros. A donde vaya habrá milagros. Cosas vendrán a ti. Bienes vendrán a ti. Cosas pequeñas y cosas grandes vendrán a ti. Vendrán personas que te querrán conocer. Porque yo estoy sobre ti. Y todo lo que hagas, yo lo haré prosperar en tu mano, dice el Señor. Recibe más su poder que te envuelve y te toma. Ahora fluye más poder, más poder. Se lleno, manifiesta el poder de dueño, manifiesta el poder de dueño, manifiesta el poder de dueño a cada momento, a cada segundo, en tu vida, sobre tu familia, sobre tus hermanos, los hijos de Dios y las hijas de Dios, sobre tus vecinos, sobre tu ciudad, sobre tu pueblo, sobre tu nación, sobre el agua, sobre el campo, sobre las riquezas, sobre las empresas, sobre los alimentos, sobre el transporte, sobre el dinero, sobre las riquezas. Ministra el poder y la voluntad del dueño en el cielo y en la tierra, porque tú eres dueño, porque tú eres dueño. Manifiesta el poder del dueño, manifiesta el poder del dueño, porque eres hijo, porque eres hija del dueño. Padre, gracias por esta ministración, por esta enseñanza, por todo lo que nos has dado, por todo lo que nos has hablado. Haz que con lo que nos has hablado, nos has dado y nos has enseñado, hagamos tu voluntad de dueño y nos manifestemos con la voluntad y el poder de dueño y de dueña, y que hagamos tu voluntad siempre y que tú seas en todo glorificado. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén.